establece situaciones de implementación de estacionamientos accesibles, ¿no? Como ustedes ven en los diversos establecimientos, ¿no? que se tiene que tener por una obligatoriedad legal respecto al parqueo, ¿no? También el tema de la accesibilidad en la comunicación y medios, ¿no? La posibilidad de proveer de manera gratuita un servicio de intérprete o guía intérprete, que sí opera a solicitud del usuario y que debe ser en un periodo máximo de 3 días hábiles que el establecimiento lo ponga. En esos casos, la norma no te dice que tengas que tener contratado permanentemente un intérprete que esté disponible cuando se la requiera. No, pero sí te da la obligatoriedad de que si es que algún cliente informa que en los próximos días va a realizar una operación y la persona presenta algún tipo de discapacidad, tendrías tú un plazo máximo de 3 días hábiles para poder gestionar dicho intérprete y ponerlo a disposición del cliente. Reglas para la aplicación de la cuota de empleo, igual, bueno, aquí es un tema ya más laboral, donde, como saben, hay un porcentaje que se tiene que respetar, que opera en establecimientos privados con más de 50 trabajadores, ¿no? En la cual debe haber una proporción respecto al tema de personas con discapacidad. Pero bueno, es un tema que está más en el ámbito laboral, pero esa proporción no debe ser inferior al 3% de dicho número total de trabajadores, ¿no? Ahora, se han dado también algunos procesos de ajustes razonables a nivel de la norma de discapacidad, en la cual ya el Ministerio y el CONADI han emitido documentación reglamentaria, y la Superintendencia de Bancos y Seguros a nivel de entidades financieras ha emitido también documentación vinculada a un protocolo de ajustes razonables para personas con discapacidad. Es decir, este documento obliga o ayuda en todo caso a las entidades financieras a que puedan tener alternativas complementarias, en caso no puedan cubrir la primera necesidad, ¿no? Pero tiene que tenerse a través de un protocolo aprobado, y donde tú le puedas decir al cliente: lo que tú me solicitas, no lo puedo hacer de esta manera, pero lo puedo hacer de esta u otra, ¿no? Por eso se denominan ajustes razonables, ¿no? Bien, bueno, y la certificación de discapacidad que la emite el CONADI. Igual el tema de perros guías, que están autorizados para ingresar a establecimientos, ¿no? Y que si se está autorizado debidamente, no puedes negar el ingreso, porque acompañan a personas con discapacidad visual. Pero obviamente tiene que ser reconocido como tal, ¿no? Dicho CAN. Bueno, y las infracciones van desde 3 UITs hasta 12 a 15 UITs, dependiendo, ¿no?, de la infracción. Secreto bancario. Igual como lo hicimos en la primera jornada, igual, por favor, con toda confianza pueden interrumpirme y poder profundizar en algún tema que no les haya quedado claro, o hacer alguna consulta complementaria, o hacerlo también a través del chat, ¿no? Secreto bancario. La ley 26702, que es la Ley General del Sistema Financiero, establece, dentro de su artículo 140 y 141, la obligatoriedad de las entidades financieras de custodiar y velar celosamente el secreto bancario de los clientes. En tal sentido, la información que puede ser de acceso de algún trabajador de una entidad financiera no debe ser revelada, ¿no? Salvo ciertas condiciones o ciertos requerimientos de algunos entes autorizados debidamente para lo que vamos a revisar. Entonces, ¿cuál es el alcance de la prohibición? De acuerdo al artículo 140 de la Ley General del Sistema Financiero, que se encuentra prohibido a las empresas del sistema financiero, así como a sus trabajadores y directores, suministrar cualquier información sobre operaciones pasivas de cuentas de ahorros de los clientes, a menos que medie autorización escrita. O sea, solo el titular podría, en este caso, autorizar que puedan revelar información sobre sus cuentas. El artículo 141 habla de la falta grave de quienes violen el secreto bancario, y, bueno, adicionalmente a la responsabilidad penal que establece el artículo 165 del Código Penal, también considera faltas graves el incumplimiento del secreto bancario para efectos laborales, es lo que incorpora la Ley General del Sistema Financiero. Y cuando no fuese el caso, se sanciona con multa. Ahora, ¿quiénes pueden acceder al levantamiento del secreto bancario? A quienes se le tendría que entregar información de cuentas de ahorros de los clientes en caso son requeridas. Se le podría entregar a las entidades, bueno, las entidades financieras deberían brindar las facilidades cuando se requiera por autorización de un juez o de un tribunal dentro del territorio nacional, ¿no? O cuando lo haga el fiscal de la nación. Ojo, ahí hay que precisar algo, que no es
cualquier fiscalía a nivel nacional, sino únicamente el fiscal de la nación. Si algún fiscal a nivel nacional requiere tener acceso a información de cuentas de ahorro de un cliente del sistema financiero, tiene que hacerlo a través del juzgado para obtener una autorización judicial. ¿Quién más? El presidente de una comisión investigadora del Congreso, es decir, no cualquier congresista de la República, sino el que presida una comisión investigadora y en el marco de sus competencias como comisión investigadora. No es que tal persona es congresista y preside a la vez una comisión investigadora y el requerimiento lo hace como congresista. No, lo tendría que hacer como presidente de la comisión. Todos esos detalles hay que revisar antes de proporcionar información, ¿no? Mediar una comunicación escrita debidamente fundamentada que funde la documentación que sustenta. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahí hay algunas disposiciones complementarias que ya no voy a profundizar, pero sí están vinculadas básicamente a cómo tendría que ser el documento de requerimiento, ¿no? Bueno, aparte de los datos del que está autorizando y que tenga las competencias para ello, de acuerdo a lo que la norma establece, ¿no? ¿Qué más? Se establece también que hay, bueno, algunos escenarios donde la solicitud tiene que ser canalizada a través de la superintendencia. Ahí, bueno, es la SBS quien enviará el requerimiento a las empresas respectivas, ¿no? Tiene 7 días hábiles de plazo. Para quienes está prohibido, a quienes está prohibido en todo caso entregar información vinculada a ello, a los que, a otros trabajadores de la propia entidad financiera. Ojo que no todos tienen el acceso suficiente. Si alguien que tiene otro puesto de trabajo dentro de la empresa te pide a ti que tú tienes el acceso a cuentas de ahorro, que le des información o datos, vale decir desde el monto, saldos que pueda tener una persona, números de cuenta, representantes y cualquier dato vinculado a la cuenta de ahorro, estaría prohibido. No podríamos entregarle a otros trabajadores dicha información. Mucho menos a terceros no vinculados a la cuenta, sean clientes o no clientes. Tampoco a la policía. En este caso, si la policía o la comisaría de un determinado lugar requiere la información, tiene que hacerlo por vía regular, es decir, contar con la autorización final de un juez, ¿no? El Ministerio Público tampoco puede recibir información salvo que sea el fiscal de la Nación, no cualquier fiscalía. En este caso tendría que tramitarlo a través del juzgado, ¿no? ¿Qué más? La revelación de información no puede ser ni de forma verbal, ni por fotografías de estados de cuenta, ni por WhatsApp, ni por mensajes, ni por otros documentos en físico. Por ninguna de esas maneras, ¿no? Bueno, también se considera falta grave a quienes violan el secreto bancario, también para efectos laborales. El reglamento de infracciones y sanciones de la superintendencia también lo establece como falta muy grave. Puede generar desde multa, suspensión de la autorización de funcionamiento, suspensión del director, gerente o cualquier trabajador responsable, cancelación de la autorización de funcionamiento, destitución del director gerente, quedando inhabilitado hasta por 10 años, inhabilitación permanente, etc. La violación del secreto profesional, igual ello considera una violación al Código Penal y puede inclusive haber pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Entonces el tema es bien delicado. No seamos la siguiente entidad en ser sancionada, todas las sanciones asumidas solidariamente como colaborador responsable. Bien, continuamos. Ley 31.143. En este caso es la ley que protege de la usura a los consumidores del sistema financiero. En este caso, tenemos que tener en cuenta que aquí, en el año 2021, en el marco de la pandemia del COVID-19, se tuvo esta norma emitida por el Congreso de la República, que no tuvo las suficientes opiniones técnicas previas que debió tener, de alguna manera, por parte de las entes especializadas, como es básicamente la SBS. En el tiempo, la norma salió y se mandó a reglamentar, y eso fue complementándose y fue generando después otras disposiciones reglamentarias futuras, ¿no? Que se fueron dando ya por los entes especializados, pero después de la emisión de la norma. Y eso, de alguna manera, generó un impacto fuerte a nivel del sistema financiero porque tomó medidas que antes no se habían tenido, como por ejemplo el hecho de que a raíz de esta ley se implementaron algunas cosas positivas, pero también otras que deberían haber tenido alguna opinión adicional, como por ejemplo el hecho de establecer topes, topes máximos a las tasas de interés, ¿no? Y que dichos topes los establezca el Estado a través del Banco Central de Reserva. Eso, en algún momento, inclusive hasta la fecha, fue observado por algunas entidades financieras y por algunos gremios también, por el hecho de que era peligroso para el sistema financiero que exista una ley que le dé facultades al Banco Central o al Estado mismo
para poder regular los topes, ¿no? Eso en algún momento fue un poco controversial, porque decían hasta dónde llega el Estado, ¿no? Si bien es cierto, el capítulo económico de la Constitución establece que tenemos libertad de mercado, y el establecer topes es como que ponerle barreras, ¿no? Y que debería fluctuar por libre mercado, en la cual si cobras mucho, ya pues, ¿no? No contratarán contigo y se irán a otra entidad donde cobren menos, y así fluctúa el negocio financiero, ¿no? O cualquier tipo de negocio comercial dentro del marco de una economía liberal, ¿no? Sin embargo, bueno, como entidades, los ciudadanos hemos tenido que empezar ya a mirar el tema de la ley de usura como un aliado estratégico desde el punto de vista del cliente, pero también una piedra en el camino desde el punto de vista de las entidades financieras, ya que tener topes era reestructurar tarifarios a nivel de todos los créditos que se encontraban involucrados en esta norma, los tipos de créditos, que vale decir créditos de consumo bajo monto, créditos microempresa y créditos pequeña empresa, ¿no? Todos los demás tipos de créditos no estaban dentro de los topes. Y la reestructuración de tarifarios hacía obviamente que entidades que superaban históricamente estas barreras tenían que empezar a cobrar menos interés de lo que cobraban, ¿no? Y no solamente el tema del compensatorio, sino también el tema del moratorio, porque el 15% del tope máximo, a partir de la fecha de la emisión de la norma, se convertía en el nuevo interés moratorio, que cada 6 meses tenía que ser cambiado. Es decir, si cobraban pues antes un moratorio de 120, 100%, 90%, bajábamos al nuevo tope, y los topes estaban de 65, 70%, hablábamos de un 11, 12% máximo de moratorio que se podía cobrar a partir de la vigencia de la norma, ¿no? Obviamente pues, son varios ceros menos, y es un impacto muy fuerte para las entidades, ¿no? Fue un impacto muy fuerte y sigue siendo. Y bueno, no solamente eso, sino también el tema de modificar la forma de cálculo del interés moratorio y ya no cobrarlo de manera nominal, perdón, de manera compuesta, sino empezar a cobrarlo de manera nominal, que era una modificación en la fórmula que hacía que los intereses moratorios ya no se capitalicen en el tiempo, sino que sean independientes y luego se puedan sumar. Obviamente eso es un beneficio para el cliente, pero es un impacto negativo para la entidad financiera. Y bueno, fueron saliendo otras normas, después también el tema de que el interés moratorio, en este caso, bueno, había ya un tope máximo, que era bajísimo, había una forma de cálculo nominal, que también cambiaba bastante la estructura, y finalmente en temas de moratorio también, ya finalizando el año pasado, se emitió una nueva disposición en el sentido de que ya el moratorio se cobre, pero basado en una fórmula que conlleve como un porcentaje del monto capital de la cuota, y ya no era un porcentaje de la cuota en sí. Es decir, si antes el moratorio era un porcentaje la cuota era 500 soles y eran 480 de capital y 20 de interés compensatorio, antes el interés moratorio se calculaba sobre con un porcentaje de 500, o sea, de tu capital más interés, de toda la cuota. Ahora esa base de cálculo se modifica por disposición regulatoria y ya no se puede cobrar como un porcentaje de la cuota, sino como un porcentaje del capital. Es decir, ya no es un porcentaje de 500, sino un porcentaje de 480, en este ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente eso hace que se reduzca también el monto a cobrar a los clientes. Ahora, en líneas generales, esto podría considerarse como una disposición que alienta el sentido del no pago, ¿no? Sí, definitivamente ya no le va a chocar tanto el bolsillo de un cliente que se retrase en sus cuotas porque la mora ya no va a ser tan alta. Pero retrotrayéndonos al principio fundamental del interés moratorio, que es como un castigo por el no pago, entonces entendamos que el moratorio no es el negocio de la entidad financiera, sino que el negocio de la entidad financiera es el interés compensatorio, ¿no? Entonces no debería ser tan alto el moratorio según esa posición, ¿no? Por eso que ahora se ha disminuido vertiginosamente, ¿no? Pero bueno, son disposiciones que las entidades financieras se han tenido que ir, o han tenido que ir adecuándose, y eso nace a raíz de la ley de usura, pero se va complementando con resoluciones posteriores, ¿verdad? Ese es un poquito el resumen de la norma. También la norma no hablaba solo de intereses, también hablaba de la obligatoriedad de entregar a todos los clientes que cancelan todos sus créditos, o sea, aquel cliente que se queda con cero de deuda en dicha entidad financiera, tiene el derecho de recibir dentro de 7 días hábiles su constancia de no adeudo, de manera automática, sin necesidad de que se le requiera. Esa es la diferencia, porque antes el derecho siempre estaba de cuando cancelabas la pedías y te la daban, y gratuita la primera, pero ahora ya la norma cambia y te dice
ahora es la entidad financiera la que tiene la obligatoriedad de remitir al cliente, sin que te lo pida, o sea, de manera automática, por el medio que considere, puede ser medios presenciales o no presenciales, dicha constancia, ¿no? Y el cliente toma conocimiento. ¿A dónde? Al correo electrónico o al teléfono que el cliente tiene registrado al momento de la cancelación, ¿no? Lo mismo con los certificados de liberación de garantía, que es un documento parecido a la constancia, pero que libera unilateralmente dicha garantía que tengas constituida. En el caso que hayas tenido un crédito con garantía hipotecaria o con prenda vehicular, el certificado de liberación de garantía lo que hace es informar al cliente de que su garantía ha sido liberada porque el crédito ha sido cancelado, ¿no? Y debería darle la posibilidad al cliente de que pueda ya gestionar su levantamiento de hipoteca. Ahora, ahí, bueno, hay diferentes criterios de implementación, ¿no? Algunas entidades lo que han hecho es emitir un documento complementario a la constancia de no adeudo, denominado literalmente certificado de liberación de garantía, que cumple el efecto de liberar unilateralmente la garantía, pero no se trata de una minuta, o sea, es un certificado previo a la minuta, ¿no? Y la minuta el cliente la puede gestionar en una notaría. Otras entidades continúan todavía aplicando el tema de las minutas de levantamiento de hipoteca. Sin embargo, también es válido, siempre y cuando puedas garantizar cumplir con el plazo de 7 días hábiles, que es lo más complicado, ¿no? Obviamente, si lo haces de la primera manera, tienes que tener, o de la segunda también, tienes que tener evidencia de esas remisiones automáticas, ¿no? Como por ejemplo reportería, donde se acredite que en tal día, tal fecha y tal hora se envió el correo electrónico al cliente o el mensaje de texto conteniendo el documento, ¿no? Ahora, si no tiene garantía, solamente basta que envíes la constancia. Si tiene las dos, tienes que enviar por un lado la constancia no adeudo y por otro lado el certificado de liberación de garantía o minuta, como mejor le parezca a la entidad, ¿no? Aquí, bueno, lo que les he ido narrando es un poquito lo que se visualiza en este cuadro. Algunas de las principales disposiciones, el tema de tasas de interés, que antes eran libres y ahora son dentro del límite del BCR, el tema de capitalizar intereses y cobro de penalidad u otra comisión o gasto, el tema de interés moratorio, el tema de... bueno, me olvidaba también, esta norma sí, bueno, toma una medida muy, muy fuerte, que es la eliminación de las penalidades. Recuerdan que hasta antes de esa norma, algunos bancos cobraban cuando te retrasabas una penalidad. Hoy en día ya todo el sistema financiero lo que tiene que hacer es cobrar un interés moratorio y ya no penalidad, porque ya se encuentra prohibida, ¿no? Y obviamente se ha tenido que adecuar sus procesos para poder cobrarlo como moratorio y ya no como penalidad, ¿no? Obviamente es un decremento en el ingreso de dichas entidades bancarias, ¿no? Hay una pregunta en el chat, a ver, un momentito. Es de Karina. Buenas noches, ¿qué pasaría si el que cancela es un tercero y no el titular? Y ese titular no cuenta con correo electrónico celular, ¿cómo se entregaría la constancia no adeudo? Bien, recordemos de que lo que la norma te dice, en principio es una opinión muy personal. Pienso que ese tema de remisión automática de constancias y certificados sí merecería alguna norma complementaria que permita operativizar algunos aspectos. Si bien es cierto, hay normas que deben ser aplicadas per se y que no tienen un plazo de adecuación ni de reglamentación, como por ejemplo este artículo, y que no necesita más reglamentación desde la posición del regulador, pero nunca está de más que haya, en el camino se van dando algunos escenarios que pueden o que ayudaría mucho a tener una reglamentación complementaria, quizás un oficio múltiple que permita poder desarrollarlo de mejor manera, ¿no? En este caso la norma es muy escueta y te dice básicamente que tienes la obligatoriedad como entidad financiera de remitir, ¿no? No de emitir, sino de remitir al titular de un crédito, a los clientes que ya no tengan deudas vigentes en tu entidad, 7 días, en el plazo máximo de 7 días hábiles después de la cancelación de la deuda, su constancia no adeudo y o certificado de liberación de garantía. Es lo que te dice la norma como tal. Ahora, la entidad puede, como les decía, aplicar mecanismos no presenciales, que sería mucho mejor ya tener un proceso automatizado que permita poder hacer esos envíos automáticos que el sistema detecte, que cuántos me han cancelado deudas el día de ayer, y el sistema automáticamente haga una generación automática de las constancias, genere los correos electrónicos o los celulares para enviar los mensajes de texto y haga los envíos garantizando el cuidado del plazo máximo. Sería lo ideal, ¿no? Y el envío que vaya dirigido al teléfono que se encuentre registrado en la deuda que fue vencida, o el teléfono que estuviese registrado
a nombre del cliente al momento de su cancelación, ¿no? Eso es lo ideal, independientemente de quién haga la cancelación específica, que vaya el mismo cliente, o mande un tercero, o mande a algún familiar, eso sería irrelevante si se tiene ese tipo de control, ¿no? No importa quién lo pague, sino que lo que importa es que llegue el documento al titular, al teléfono o al correo electrónico registrado a nombre del titular. Ahora, si el titular no actualizó sus datos oportunamente, ya no, ya no sería responsable de la entidad financiera, sino sería la responsabilidad trasladada al cliente por no haber actualizado su información como debería hacerse. Por eso siempre hay que reforzar el tema de la actualización de datos. Y ante una supervisión, la entidad financiera acreditaría que canceló un 10 de julio y mandó la constancia un 27 de julio. Un poco más, porque son hábiles, ¿no? Entonces, 7 días hábiles, ya, y se mandó al teléfono que tenía, al correo electrónico que tenía registrado en ese momento el titular. Que no es mío, que yo lo cambié. Bueno, ya es responsabilidad del titular. ¿Qué pasaría si el titular, si el que cancela es un tercero y no el titular? Bueno, de la manera como les comento, no habría mayor relevancia en saber quién lo hizo, ¿no? Y de esa manera se podría cumplir. Ahora, si no lo tienes implementado de manera automática, entiendo que lo que hacen es que se genere al momento de la cancelación, ¿no? De manera automática, ¿no? Y que la persona que vaya a pagar se lleve su constancia en ese momento. Ya no hablaríamos de 7 días hábiles, hablaríamos de un minuto. Entonces eso también es válido, igual estás cumpliendo con la norma, pero tendrías que en todo caso tener un cargo por la entrega a la persona que hizo el abono, ¿no? Ahí, bueno, yo igual sugeriría lo primero, la automatización, ¿no? Porque por ahí no vaya a ser alguien que te saque la norma específica y te diga, tiene que ser enviada al cliente, y el que vino no es un cliente, sino es un tercero. Entonces sí, pero yo tengo un cargo. Entonces, igual yo creo que estás cumpliendo, pero sería mejor tener esta implementación adicional. Eso es lo que puedo decir, Karina. Bien, seguimos. Entonces, eso con ley de usura. También, bueno, les hablaba, penalidades, ya se eliminó, ahora todos cobran moratorio, lo cual sí es bueno, pienso yo, porque a veces me parece cierto exceso en ello, ¿no? ¿Qué más? La posibilidad, el tema de la comisión interplaza, si no me equivoco, a ver, sí. Un segundito. Sí, eliminación de la comisión interplaza. En este caso igual, ¿no? Ahí al final hubieron algunas posiciones complementarias por parte de la superintendencia indicando que esta eliminación de la comisión interplaza, o sea, como les explicaba la jornada anterior, ¿no? Tienes tu cuenta en Arequipa y retiras en Lima, ya, estás sacando dinero de una cuenta que fue aperturada en una ciudad diferente. Esa comisión que siempre se ha cobrado ahora ya está prohibida para los bancos, pero las entidades no bancarias todavía pueden seguir cobrando. Luego, bueno, la devolución, también la ley de usura también genera este punto que luego fue también reglamentado sobre el hecho de contar mínimamente con un producto de seguro de desgravamen con devolución o con rescate. Es decir, si antes tenías solamente un tipo de desgravamen en tu entidad financiera, que era el tradicional, en el cual tú pagabas mensualmente, independientemente si te pase un siniestro o no, la entidad no te devolvía, ¿no? Simplemente te coberturaba en caso te pase algo, pero no había un tema de devolución. Con esta norma lo que hace es que la entidad tenga por lo menos un producto que sea seguro de desgravamen con devolución o rescate. Que el cliente pueda decidir si lo contrata o no lo contrata. Si no lo contrata, puede optar por el seguro tradicional, pero si desea contar con ese seguro, debe tenerlo implementado. Es decir, ese tema es de la compañía de seguro en coordinación con las entidades financieras. Tenerlo en tu cartera de seguros de desgravamen. Y bueno, el cliente podrá optar. Hay clientes que sí desean ir. Lógicamente, es muy probable que cueste un poco más, porque el seguro con rescate lo que hace es que tú vayas pagando mensualmente o en tu cuota el seguro, y que tengas la posibilidad que si tú terminas de pagar el crédito y por suerte no te pasó nada, no tuviste ningún siniestro, no falleciste, no tuviste ninguna discapacidad o accidente que conlleve a ello, entonces puedes pedir en ese momento, te correspondería poder gestionar la devolución de una parte del seguro que has pagado, no de la totalidad, sino de una parte, un porcentaje. Todas esas reglas tienen que establecerse. Esto ya es obligatorio para las entidades financieras que consideran o que tienen o que gestionan la comercialización de seguros de desgravamen. También, bueno, varias cosas que han ido saliendo, ¿no? Hay otras que también no salieron en la ley de usura, pero salieron en normas posteriores.
Y así, es una norma que ha revolucionado bastante el control financiero. Ahora, a raíz de la ley de usura sale también resoluciones posteriores, como esta resolución 2192. No vamos a entrar en todas, pero sí esta resolución lo que hace es pintarle la cancha un poco a las entidades. Sí, Richard, adelante. Mientras no va escribiendo su pregunta. Lo que hace esta resolución es pintarle la cancha básicamente a las entidades al considerar ya reglamenta de mejor manera el tema de los topes máximos del BCR, ¿no? Se sabía que era cada 6 meses, pero todavía no había mucho detalle de ello, ¿no? Entonces esta norma lo que hace es básicamente establecer algunos alcances, ¿no? Como por ejemplo, dónde se va a publicar la información, ya sea a través del portal del BCR, no se emite un oficio, una resolución, ojo, por parte del BCR, lo hace solamente en su página web, en una sección especial, donde coloca cuál es el tope para el próximo semestre. Entonces la entidad financiera tiene la responsabilidad de cada 6 meses, está revisando este portal para ver cuál es el nuevo tope para el semestre, y eso sale con un documento que también se publica en la web, ¿no? Como buena práctica debería ser notificado a todas las entidades financieras. No he visto que lo hayan hecho, pero podría ser una buena práctica por parte del BCR, para que formalmente ya tomen el conocimiento, ¿no? A raíz de eso, eso también en esa norma se conlleva. También establece cuál es el tratamiento que se debe tener por parte de las entidades financieras cuando detecte en el camino que ha habido un eventual desvío en el respeto de esos topes, ¿no? Que por ahí en algún producto específico, en algún cliente específico, o en algún monto o tramo específico no se haya respetado y se haya aplicado quizás el tope anterior, y por ahí hay un exceso. Entonces, lo que busca esta resolución es que las entidades establezcan normativas que permitan poder detectar el exceso, tener un responsable también de monitoreo de tasas máximas de interés, detectar ese desvío, esa desviación, y qué medidas preventivas o correccionales van a ser aplicadas por la entidad para poder regularizar ese cobro adicional que se ha hecho, ¿no? Ese exceso. ¿Y cuál es el plazo que establece la norma, que son 15 días hábiles, para poder comunicar también la subsanación que se ha realizado, ¿no? Incluyendo actividades generales para esa subsanación, y comunicarle al usuario que ha pasado esto, pero ya se le ha subsanado de esta manera, ¿no? Y esos resultados deben incorporarse en los reportes que se envían a la gerencia. En muchas entidades han designado al oficial de conducta de mercado como responsable de topes de tasas máximas de interés, ¿no? Pero no es obligatorio, puede ser cualquier funcionario, ¿no? Ahí está el tema del responsable de monitoreo y reporte, el tema de que también es responsable ante la superintendencia. Ahora la SBS, recordemos, ha implementado un departamento de supervisión de tasas máximas o de tasas de interés específico, ¿no? Con personal, con funcionarios a cargo. Entonces hay un mayor control por parte de la superintendencia en este tema, y cada 2 meses está notificando a las entidades porque pide data, y de acuerdo a esa data revisa, y si hay alguna observación o alguna interpretación que no ha quedado claro, o alguna detección donde una entidad ha superado en el cobro, no necesariamente es porque algo esté mal, ¿no? Probablemente sea porque tuvo algún beneficio, qué sé yo, o es un tema que se tiene que sustentar o explicar, ¿no? Y ya se explica, se subsana y queda, ¿no? Salvo que no haya cómo explicar, y ahí sí se identifique con ayuda de la superintendencia o por detección del propio responsable de monitoreo que ha habido ese exceso. Entonces ahí sí hay que aplicar el plan de contingencia, que es la devolución y la subsanación y comunicación al cliente. Bueno, si hay cambios en el responsable también tiene que ser comunicado a la SBS en el plazo máximo de 5 días hábiles. Seguimos. Siguieron saliendo precisiones en base a lo que estamos conversando, ¿no? Hubieron algunas consultas que hizo la S, porque el dueño de la norma de alguna manera o el responsable de su cumplimiento es el BCR, pero la SBS como ente regulador de las entidades financieras, obviamente en ese afán de poder identificar inconvenientes o consultas, preguntaba, ¿no? O sea, hizo algunas interrogantes a la superintendencia y respecto a cómo debe ser considerado tal o cual criterio, ¿no? Interpretativo. Y el BCR contestó. Y eso ya es información pública, ha sido difundida a todas las entidades financieras y el mundo académico, y en ese sentido, lo que básicamente busca es tener claro el tema de cómo tiene que ser aplicado lo de los topes máximos, ¿no? Una de las preguntas que le hacen
el regulador al Banco Central es si se requiere precisar, bueno, requiere precisar si para el cálculo de intereses moratorios se pueden incorporar otros componentes de la deuda, como intereses compensatorios, o si tienen que ser aplicados sobre el capital, ¿no? Esa consulta conlleva una respuesta, y la respuesta básicamente es aclarar y precisar que el interés moratorio que se cobra a los clientes ya no puede ser cobrado sobre, sobre la cuota completa, como les decía hace un rato, sino sobre el capital de esa cuota. Entonces, eso generó un oficio que luego tuvo eso generó la implementación y la modificación de los sistemas de las entidades financieras sobre la fórmula de cálculo del interés moratorio. Luego también otra consulta es respecto a que si es que el crédito inicialmente se otorgó, por ejemplo, bajo la modalidad de crédito pequeña empresa, que está dentro de los topes. Sin embargo, con el paso del tiempo, ante una supervisión del regulador, lo que pasó es de que el crédito o el cliente probablemente fue reclasificado. Y en la reclasificación es probable que el crédito haya cambiado de categoría, ya no sea crédito pequeña empresa, sino quizás crédito mediana empresa. Entonces, si cambió de categoría, si migró de categoría por la condición evaluativa y todo lo que se evaluó en ese momento, y el regulador determinó que se le cambie la categoría, entonces, ¿qué va a pasar? Si los topes solamente afectan a los créditos, o bueno, en todo caso se encuentran vinculados a los créditos pequeños y no a los créditos mediana, ¿no? Entonces, ahí la pregunta fue, ¿cómo hacemos en este caso, ¿no? Lo sigo considerando como pequeña para fines de topes y le aplico los topes, o al ser mediana ya no estoy obligado a aplicar los topes. Y ahí lo que se le contesta es de que se debe tener en cuenta cómo fue, cuál era la condición del crédito al momento de su desembolso, al momento de su otorgamiento. Si el crédito se otorgó con la calidad de pequeña empresa, tiene que mantenerse la estructura de respeto de los topes, ¿no?, hasta su cancelación. En cambio, si fue al revés, y el crédito se otorgó como mediana y luego se reclasificó a pequeña, entonces ya no habría una obligatoriedad, porque al momento del desembolso el crédito era mediana, y a medianas empresas no afecta el tope de tasas máximas de interés, ¿no? Básicamente esas fueron dos consultas interesantes que se hicieron y que fueron absueltas, ¿no? Y que, bueno, luego finalmente se materializó a nivel de todo el sistema financiero. Bueno, luego sale otra resolución, la 1147 de 2021, también en el marco de la ley de usura. Bueno, eso fue antes de la norma anterior, pero fue después de la ley de usura, en la cual reglamentaba lo pertinente al cobro o a lo que corresponde al tema de seguros de desgravamen, ¿no? Si bien es cierto, en la ley de usura se hablaba que tiene que haber una opción, esta norma lo que hace es te digregar cómo tiene que ser el seguro de desgravamen con rescate, cómo tiene que ser tu forma de cálculo, cuál es la responsabilidad tal de la compañía de seguros, la responsabilidad también de la entidad financiera, cómo tiene que ser la cobertura, en fin, ¿no? Y lo considera como una modificatoria también al reglamento de conducta de mercado, incluyendo un capítulo octavo que es seguro de desgravamen como condición para contratar, ¿no? Y ahí también incorpora ya lo que es el derecho de endoso, que si bien es cierto estaba, pero aquí se vuelve a considerar, se ratifica de alguna manera, se considera lo de la alternativa adicional, seguro de desgravamen tradicional y seguro de desgravamen con devolución. El derecho de endoso ya no solamente de un desgravamen, o sea, el hecho de que tú puedas tener la libertad de contratar un desgravamen en cualquier lugar, eso siempre estuvo, ¿no?, desde ya años atrás. Sin embargo, lo nuevo aquí es que tú podías, a partir de esta norma de la 1147, aplicar la posibilidad de efectuar el derecho de endoso de un seguro de vida al crédito que vas a obtener. Es decir, si tú como cliente pagas a través de una compañía de seguros un seguro de vida en el cual estás coberturando a toda tu familia, y lo que hace es que si en algún momento te pasa algo, tus hijos reciben la indemnización. Eso es lo que es un seguro de vida per se. Sin embargo, es probable que tu cobertura o tu indemnización sea alta y tú quieras sacar un crédito, ¿no? Y que el crédito que te están ofreciendo te requiere la necesidad de contratar un seguro de desgravamen, porque la entidad te lo solicita. Si el seguro de desgravamen lo puedes contratar ahí, lo puedes contratar en otra entidad de seguros. Esa es la posibilidad de contratarlo donde tú quieras. Puedes contratar el seguro tradicional y puedes contratar el seguro con rescate o devolución. Segunda alternativa. Tercera alternativa. Si bien es cierto, ya te están diciendo que ese producto está vinculado a un seguro y tienes que contar con seguro sí o sí, pero tienes la oportunidad de endosar el seguro de vida que tú tienes
como si fuese un seguro de gravamen en la entidad financiera. Es decir, yo tengo un seguro de vida con la compañía de seguros X, y quiero sacar un crédito con la entidad financiera Y. Por ende, como la entidad financiera Y me pide un seguro de gravamen, entonces yo le digo a la entidad financiera, y le digo, puedo endosar mi póliza de seguro de vida, no de gravamen, sino de vida, como si fuese un seguro de gravamen en tu entidad financiera. Entonces, eso es un derecho ya del cliente. La entidad financiera tendrá que evaluar la póliza, verificar que por lo menos se garantice el 100% de la cobertura, es decir, que descontando lo que le tocaría a los herederos del cliente, descontando ello, todavía queda saldo para poder coberturar el crédito por el monto que quiere sacar, sí o no. Ese es un criterio evaluativo, entre otros, ¿no? Condiciones de póliza. Entonces, la entidad puede decirle si va o no va. Si es que va, entonces lo que va a pasar es que ya en tu crédito ya no figure un ítem de seguro de gravamen en tu cronograma. Vas a pagar solamente cuotas e intereses, pero seguro ya no, porque ya lo estás pagando al otro lado, ¿no? Ahora, obviamente aquí hay algunos candados, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que acredites que tienes pagado todo un año completo del seguro, porque obviamente si es que dejas de pagar al otro lado, la entidad financiera se perjudica, ¿no? Entonces, igual, si es que, o sea, siempre tienes que pagar un año por adelantado, ¿no? Eso lo tienes que regular en tu contrato. Y bueno, ahí poner un plazo máximo de poder garantizar que estás pagando el seguro en el otro lado, y si no cumples, por ejemplo, ya va a pasar, estamos un año antes, entonces, de que ya se venza, entonces tú podrías decir, ¿sabes qué? Ya he pagado todo el año, bien, pero ¿sabes qué? No he pagado, no cumples con pagar el seguro de vida, entonces la entidad financiera, eso lo tienes que colocar en tu contrato, debería tener la opción de dar por cancelada esa póliza endosada y poder otorgarle un crédito, un seguro de gravamen nuevo, que en ese momento lo contrataría, se lo entregaría, modificar el cronograma y asignar las cuotas al cronograma. O sea, romper ese derecho que tuvo porque no cumplió con la parte que le tocaba. Entonces, todo eso tienes que regular. Son algunos medios, porque de alguna manera, imagínate, ¿no? Si no pagas el seguro de vida y te pasa algo, la entidad saldría perjudicada, porque finalmente no tendrías un seguro de gravamen que te coberture. En fin, esas son algunas de las cosas que van saliendo con esta norma, ¿no? También considera alguna fórmula especial para ello, y todo lo demás. Ahora, vamos a avanzar con un poco de comisiones y gastos. La misma ley de usura también establece de que la entidad financiera ya no puede libremente cobrar comisiones y gastos como era antes, ¿no? Que se cobraban, se ponían a disposición de la superintendencia a través de un aplicativo y luego se esperaba que te respondan, ¿no? Ahora ya, o que te observen, ¿no? Si no te observaban, tú seguías cobrando. Ahora cambia el escenario y ya la SBS lo que establece es un catálogo de alguna manera, a través de una resolución, que establece el catálogo de comisiones y gastos que están permitidas a nivel del sistema financiero y que pueden ser cobradas. Es decir, ahora, si tú quieres cobrar una comisión nueva, lo que tienes que hacer es verificar ese catálogo, que está en una resolución, verificar si es comisión o gasto, y si está ahí, la puedes cobrar. Pero la puedes cobrar, si es nueva, la tienes que cobrar. Si está en el catálogo, la puedes cobrar, pero después de 15 días de comunicarle a la SBS que lo vas a hacer, ¿no? Esperas 15 días, indicas que está catalogada y la empiezas a cobrar. Ahora, si es que no está considerada en ese catálogo, lo que tiene que pasar es de que tú puedes remitir la propuesta a la superintendencia, no directo, es que remitir la propuesta de que quieres cobrar una nueva comisión, un nuevo gasto, que no está catalogada, pero que para tu criterio es adicional, no es inherente, por ende cumple con todo, al contar un sustento económico, un sustento jurídico y un sustento técnico. Son 3 tipos de informes, antes solamente eran 2, antes era técnico y económico, ¿no? Ahora es técnico, legal y económico. Son 3 informes a través de unos anexos que se tienen que enviar, y a raíz de eso, básicamente, te esperas 45 días para que la superintendencia pueda pronunciarse. En ese plazo la SBS tiene que decir si es procedente la propuesta, y si es procedente lo que va a hacer es modificar el catálogo e incorporarla no solamente para ti, sino para todo el sistema financiero. Y a partir de eso, una vez ya catalogada, tendrías que modificar tu tarifario y esperar 15 días más y ya estarías listo para poder cobrarla. Ahora, es un poco complicado que en la práctica estén aprobando nuevas comisiones. Lo que normalmente esté pasando es retroceder, ¿no? Entonces, reducirlas, ¿no? O que en todo caso puedan ceñirse las entidades a lo que ya está catalogado. Pero bueno, ahí se ha ordenado un poco ese tema, ¿no? No había en la circular anterior, ahora ya es una resolución, ya no es una circular,
no había un catálogo de gastos, no había mucha información sobre gastos. Ahora ya está incluido lo de gastos también, ¿no? Y así, también esta norma también incorpora lo que son las comisiones, bueno, sigue adicionando nuevos cargos prohibidos, ¿no? Bueno, ahí hay una evaluación que se tiene que realizar. Hay algunas normas y algunas disposiciones también basadas en la resolución SBS número 3748, que es la que usa la que les comentaba, ¿no? El reglamento de comisiones y gastos del sistema financiero. Y eso se complementa con el oficio 61.235/2021, que ya tiene todo el bagaje de formatería para poder hacer realidad esta disposición. Como una opinión muy personal, pienso de que haber esperado como sistema o como regulación financiera durante tantos años, después de haber tenido una circular que ya fue derogada, eh, esperábamos un poco más, para ser sinceros, como comunidad jurídica, ese tipo de iniciativas, ¿no? Quizás la posibilidad de que la superintendencia pueda sacar un aplicativo, ¿no? Especial para comisiones y gastos, pero ya no solamente para público, como ya se tenía antes, ¿no? Pero el que se tenía era básicamente para actualizarlo y bueno, nada más cumplir con publicar. Pero quizás un aplicativo un poco más moderno que nos permita poder tener el va o el no va a través de un sistema, ¿no? Como pasa con el CIRCOM, que es el sistema de resolución de cláusulas contractuales, que sí la SBS, ahí sí, te hace la evaluación de la propuesta, te hace observaciones, te requiere información adicional, te pide información nueva, y tú vas complementando hasta emitir la resolución final. Ahí, por ejemplo, ya tienes tu cláusula contractual aprobada. Personalmente esperé que pueda ser así. Ha salido de una manera todavía basada en la formatería física, formatos en papel, ¿no? Atendemos de que quizás pueda ser algo temporal y es probable que también dentro de poco tiempo podamos tener algo así similar a lo que les comentaba el CIRCOM. Pero bueno, ahorita estamos con esa legislación, tenemos esa formatería, todo sigue siendo con documentos, hay un correo donde se remite la información, que es comisionesygastos@SBS, y ahí hacen la evaluación. Entonces, así. Pero bueno, eso todavía entiendo que tiene un margen de mejora importante porque es algo muy dinámico, ¿no? Es algo que sí necesitamos mayores respuestas como comunidad jurídica desde el punto de vista donde estemos, ¿no? Salen otros oficios también, el 54.730. Ahí justo quería profundizar un poquito más. A ver, permítanme un segundo. Ya. Respecto a lo que les comento, en este caso, es justamente se hacen algunas precisiones básicamente relacionadas en este oficio al tema de constancias de no adeudo, un poquito también en el tema de ley de usura, ¿no? Y hacen mención también a lo del procedimiento interno que debe tenerse para, para el tema de alguna forma hace una ampliación de lo que había salido con la ley de usura, ¿no? Hablan del tema de los 7 días hábiles, ¿no? Que sí incluye la cancelación de todas las deudas del cliente. No, si canceló una y tiene deuda en la otra, entonces no estarías obligado a mandarle su constancia automática. Pero eso no significa que el cliente no te pueda requerir una constancia individual donde diga debo una y ya pagué una, ¿no? O en todo caso, él se ha cancelado la deuda tal, pero todavía está vigente tal. Eso sí, el cliente puede seguir pidiéndolo, es como una cosa de situación crediticia, pero ya la obligatoriedad de envío automático de la entidad no estaría, porque la obligatoriedad de envío automático solamente se da cuando hayas cancelado todas las deudas. Y si quieres una parcial, puedes tú solicitar, ya no es automático, sino a solicitud. Eso, por ejemplo, se precisa en este oficio. ¿Qué más? Después también se habla de, bueno, lo de la cancelación de deudas, también se habla del levantamiento, de que no necesariamente la liberación de garantía tiene que ser un levantamiento de hipoteca. Puede ser un documento de liberación de garantía
unilateral donde diga que la garantía está liberada para la entidad financiera, pero no necesariamente tiene que ser estrictamente una minuta de levantamiento de hipoteca. Pueden ser documentos diferentes. Puedes ya no emitir minutas, inclusive, porque no hay ninguna norma que te diga que estás obligado a emitir minutas. Como buena práctica, como práctica comercial, si deseas hacerlo, lo puedes hacer. Ahora, si quieres que tu documento de liberación sea la minuta, con tal de que lo puedas garantizar la entrega en 7 días hábiles, igual es válido. O sea, ambas alternativas son válidas, ¿no? Y así, esos son un poco los alcances. Después, en el oficio múltiple 12174, que es un oficio que sale también en el marco del estado de emergencia, la SBS ya por un poco para ir también complementando con disposiciones que salieron en esa época, ¿no? Este oficio es reciente, es del año 2023, del presente año, y este oficio lo que hace es hacer un recuento, básicamente, de que del tema de las reprogramaciones en este lado, ¿no? Ya este oficio múltiple ya da disposiciones para la emisión o para la posibilidad de efectuar reprogramaciones unilaterales, pero ya lo complementa de mejor manera, ¿no? Recordemos que lo que hablamos en la clase o en la sesión pasada, que en el 2021 se salió la resolución 11.150, el oficio múltiple, ¿no? 11.150 y 11.170, que era sobre las reprogramaciones unilaterales COVID, ¿no? Ya en esta experiencia del estado de emergencia 2023, con el tema de los conflictos sociales que hubieron a finales del año pasado, inicios de este año, ya la SBS corrigió algunas de las posiciones que se tenían, y ya puso reglas bien claras respecto a cómo debía ser el proceso de reprogramación unilateral. Todavía pienso que debería o podría haber un margen de poder operativizar o reglamentar de mejor manera quizás los speech comunicacionales, que son temas que todavía hay como que para unos está bien, para otros no, Indecopi tiene un criterio diferente, Indecopi multa. Entonces, pienso yo que podría haber una buena oportunidad normativa de que se definan o que se den criterios generales para el establecimiento de speech comunicacionales en el caso de reprogramaciones unilaterales. Una referencia de qué información mínima deben contener un correo electrónico, un mensaje de texto, qué sé yo, cuando se intenten comunicar temas de reprogramaciones unilaterales, ¿no? Sea por el estado de emergencia que sea, ¿no? En el 2021 fue por COVID, en el 2023 fue por conflictos sociales, quizás en el 2024 puede ser por un fenómeno meteorológico, Dios no quiera, pero finalmente creo yo que ya forma parte de la nueva realidad, de la nueva modernidad, de alguna manera, de medidas prudenciales que podrían ser aplicadas, ¿no? Y básicamente son medidas masivas, que permiten tomar decisiones sin que el cliente lo autorice, pero con la posibilidad de que lo deje sin efecto cuando él diga que no está de acuerdo. Esto es una medida sana, importante, ayuda, porque no siempre podemos contactar a todos cuando pasan crisis o situaciones de emergencia, ¿no? Bien, después, ¿qué más tenemos? Tenemos otro oficio, el 54962. Este oficio es del 2022, del año pasado. El 54962 lo que te dice básicamente es, te da las condiciones y las reglas claras de qué es lo que la entidad tiene que tener en cuenta cuando, igual, es información pública a nivel de todas las entidades financieras de conocimiento de la comunidad jurídica, y permite de alguna manera poder tener claro cómo tengo que hacer, si es que una entidad financiera, qué es lo que tiene que tener en cuenta en el caso de que pueda o quiera, por ejemplo, cerrar una agencia por temas de estado de emergencia, por una situación que se dé, ¿no? Ya este oficio 54962 lo que hace es decirte, yo entiendo de que como entidad financiera tienes la posibilidad o puede darse la situación de que en algún momento tengas que cerrar una oficina, ¿no? Por diferentes motivos. En el 2021, 22, o 20, 21, 22, fue por temas de contagio COVID, que por protocolo COVID tenías que hacer un cierre de agencia, sin embargo, como que no quedaban, salieron algunos oficios previos, ¿no? El oficio 22.22.6 del 2020, el 19.330 también del 2020, pero este oficio lo que hace es consolidar de alguna manera, ¿no? Y bueno, en esa oportunidad lo que tú cerrabas oficinas por temas
posible contagio COVID. Después ya son por otros motivos, ¿no? Quizás este año y el año pasado por el tema de los conflictos sociales, por desmanes, ¿no? También era un motivo de cierre. Entonces, ya se van generando algunas situaciones en las cuales no puedes esperar que en todos los escenarios, primero que autorice la SBS y luego cierras, porque imagínate, no sería muy operativo. Entonces, este oficio lo que hace es darle a las entidades financieras más libertad en ese sentido y canalizar dos temas, ¿no? O dos directrices. El cierre de una oficina por alguna situación debidamente programada y el cierre de una oficina por una situación eventual o no programada, ¿no? La primera es cuando tú ya tengas planificado un mantenimiento, por ejemplo, vas a hacer una desinfección o en todo caso una fumigación de las instalaciones, vas a pintar las instalaciones, necesitas cerrar oficinas, qué sé yo, ¿no? Esos son cierres programados. Y los otros, que son los no programados, es cuando ya se dan por cualquier situación social que pueda generar que no puedas atender, ¿no? De bioseguridad o de seguridad pública o física, qué sé yo, o hasta asaltos y cosas no programadas, ¿no? Entonces ya tienes los dos escenarios, ¿no? En el primero, cuando es programado, ya la super lo que hace en este caso es darte la posibilidad, cuando es no programado, de cerrar, y después de cerrar, tendrías la posibilidad de comunicar a la SBS, ¿no? En un plazo que te da la norma, y decirle, ¿sabes qué? Tuve que cerrar porque es no programado, ¿no? Porque pasó esto, y bueno, te comunico que ya cerré agencia de tal día, pero ese cierre no puede pasar los 15 días hábiles, porque si se supera ese tiempo de cierre, ya tendría que tener otro trámite, ya tendrías que tener autorización, y no solamente comunicación, ¿no? Entonces, ahí cambia. Y en el caso de los programados, igual, tienes un marco de acción, así sea programado, de efectuarlo y comunicarlo luego, y hay otro, cuando ya supera los 15 días, igual, de efectuarlo y pedir autorización. No basta la comunicación, sino el pedido de autorización. Entonces ahí esa norma ya lo pueden ustedes revisar a mayor detalle, permite poder tener un marco de acción claro para la entidad y saber qué hacer y qué no hacer para no tener mayores observaciones. O multas, ¿no? También. Recordamos que de acuerdo a la Ley General del Sistema Financiero, el tiempo mínimo que tiene que tener abierta una entidad financiera es de 6 horas al día. Es decir, si tú laboras, o sea, lo mínimo que puedes tener como tiempo para operar, si tú quieres atender de 10 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, son las 6 horas, ¿no? De corrido, y quieres cerrar 4 en punto, es válido. Pero 3:30 no podrías, porque ya estarías aplicando menos horas del tiempo establecido por norma. Obviamente, 6 horas es poquísimo, ¿no? La tendencia hoy en día es que sea mucho más. Pero bueno, igual es una posibilidad que tiene. Ahora, si tu cierre no va a bajar de 6 horas, no hay problema, no tendrías que comunicarlo ni nada. Bien, ¿qué más? Seguimos avanzando. A ver, tenemos también, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna interrogante ya para entrar a los últimos 15 minutos no, tenemos hasta las 9:30, hasta el último tramo, los últimos 45 minutos de la actividad académica? Pueden hacerlo ahora o escribirlo por el chat. Bien, continuamos entonces. Jonathan, adelante. Mucha de esa normativa aún no se ha derogado. Ya. La normativa de emergencia. Ya. Hay algunas disposiciones que han sido derogadas y hay otras que no. Por ejemplo, el oficio múltiple, el 54962 del 2022, que es el que le mencionaba de cierres de agencias,
no se ha emitido el año pasado, ojo, cuando ya, o sea, ya había concluido inclusive o sea, estamos ya en la última recta del estado de emergencia sanitario, ¿no? Porque recién este año, perdón, el estado de emergencia nacional, porque el sanitario recién acabó este año. Entonces, el oficio múltiple 54962 no ha habido mayor precisión, pero lo más probable es que se quede. ¿Por qué? Porque es una disposición que permite poder atender situaciones en cualquier escenario, porque recordemos que la emergencia no solamente es por COVID-19, sino que pueden ser por otras medidas que posteriormente se vayan dando. Entonces, mucha de la normativa que ha dado Superintendencia en el marco del COVID-19 se ha ido quedando, y es probable que se siga quedando. Este oficio múltiple es muy probable que se quede, porque siempre van a haber situaciones de cierre programado y cierre no programado, ¿no? El tema de las reprogramaciones unilaterales, si bien es cierto, los oficios múltiples que salieron en su oportunidad fueron exclusivamente, se emiten exclusivamente para un periodo, ¿no? O sea, te dicen, el oficio múltiple, por ejemplo, el 1150 y el 1170, que fue para las reprogramaciones unilaterales COVID, te dicen que para ese proceso tienes hasta cierta fecha para aplicarlo, y ahí murió, no puedes seguir aplicándolo, ¿no? Pero van saliendo con el paso del tiempo. Cada vez que hay un estado de emergencia, van saliendo nuevos oficios múltiples, ¿no? Que te habilitan por cierto tiempo. Entonces, después, lo que es ley de usura, lo que es resolución de comisiones y gastos, lo que es de gravamen, ya vino con el estado de emergencia, pero ya vino para quedarse. Entonces no está supeditado al término del estado de emergencia COVID. No, es norma que se está manteniendo, ¿no? Salvo algunas disposiciones muy específicas, ¿no? Como por ejemplo, el tema de tener un protocolo de bioseguridad COVID, eso sí se derogó automáticamente ante el término del estado de emergencia sanitario. Pero lo demás, que ya está, que impacta directamente la operatividad financiera, no está derogándose, ¿no? Al contrario, está quedando. Eso es lo que te podría decir, Jonathan. Jorge, buenas noches, soy Henry. Buenas noches. Quiero hacerte una consulta. Respecto a este tema de las pólizas de seguro, si cumple o no cumple con las condiciones cuando cuando un cliente quiere hacer un endoso, de acuerdo a tu experiencia, ¿quién es el área que debería realizar esta evaluación? Ajá. Definitivamente el área de negocio, ¿no? No considero que es una evaluación regulatoria, sino una evaluación técnica. Es básicamente de quien se encarga de evaluar la procedencia o improcedencia de los créditos. Y es más, me animaría a decir que inclusive con colaboración del área de recuperaciones, inclusive. Porque recordemos de que finalmente es el área que va a gestionar la recuperación. Entonces, si finalmente las pólizas no están bien dadas y se da el go para poder hacer un endoso con una póliza que no cumple con las condiciones mínimas, que sí debería tener opinión de la compañía de seguros y opinión también del área de negocio, puede ser el área de crédito, el área de riesgos o el área de recuperaciones, ¿no? Que son áreas vinculadas al negocio. Finalmente, si no se tiene una opinión favorable, no se debería aceptar el endoso, porque finalmente recordemos que es el riesgo de la propia entidad financiera el que se da. Si bien es cierto, el derecho está, pero no es automático, ¿no? Se pasa por un proceso evaluativo. Entonces pienso que por ahí debería estar. Lo que sí conducta de mercado debería hacer es garantizar que se cumplan los flujos y los procesos necesarios para que se cumpla con la evaluación, ¿no? O sea, monitorear y verificar que esté publicado en la página web, en el documento, quizás en un documento especial, como podría ser beneficios y riesgos, qué sé yo, que estén ahí los requisitos para cumplir la condición, ¿no? Eso es una información de transparencia que debería estar publicado y que también la SBS lo va a verificar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el cliente tendría que tener derecho a saber cuáles son los requisitos para que mi póliza cumpla con las condiciones que tú necesitas, ¿no? Y que esa información sea transparente, difundida, pública, para cualquier cliente que lo quiera hacer, ¿no? Porque no creo que sea conveniente decir simplemente no debería ser, se someterá a evaluación, porque eso es muy amplio, ¿no? Así como es como otorgar un crédito, ¿no? La entidad maneja sus propios criterios de otorgamiento. Ahí sí no podemos, la entidad no tiene por qué revelar y decir, ¿sabes qué? Por este motivo te he negado el crédito, porque es
facultad de poder aceptar o rechazar. Pero en el caso del endoso de póliza, sí pienso que los requisitos deben ser claros, tienen que ser publicados, difundidos, y tiene que haber un área específica de negocio, según mi criterio, según lo que pienso que debería ser. Otras áreas no, bueno, hay áreas que lo maneja su área legal, ¿no? Pero pienso que mejor sería orientado a un área de negocio, estimado Henry. Ok, gracias, muchas gracias, Jorge. Ok. Bien, entonces, aquí vamos